Hola a todos y todas, bienvenidos al curso de gestión financiera. Hoy vamos a trabajar la unidad número 2, Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Las normas internacionales de información financiera NIF, o en inglés International Financial Reporting Standard, son las normas que se aplican contablemente en Colombia y en muchas partes del mundo. Las NIF provienen del marco contable europeo, específicamente de Inglaterra. ¿Por qué Colombia decide adoptar este sistema internacional? Para efectos de la globalización, para poder atraer inversionistas, ya que era una dificultad muy grande, atraer inversionistas si teníamos un marco contable diferente al que ellos manejan en sus países. Entonces Colombia decide adoptar este marco europeo que es muy conocido. Existen los dos más grandes del mundo, que son las normas de Estados Unidos, la US GAAP, y las NIF, que son el marco contable europeo. En Colombia las NIF llegan en el año 2014, en la ley 1314 de 2009, donde se reglamenta el uso obligatorio de las NIF para todo tipo de empresas, empresas grandes, medianas y pequeñas, y también para el sector público. ¿Qué pasa con las NIF? Que ya no estamos hablando solamente de temas contables, sino que empezamos a adoptar temas financieros. ¿Qué es un tema financiero? Un tema financiero es aquel que también evalúa el futuro. Cuando hablamos de temas contables, estamos hablando del pasado. Cuando decimos nosotros contabilidad, normalmente estamos evaluando los resultados del año pasado, estamos evaluando los ingresos de años anteriores. En cambio, cuando hablamos de NIF, no solamente hablamos del pasado, sino que también le agregamos un tema futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer proyecciones financieras, como cuáles. La proyección de la cartera, la proyección de los ingresos, los riesgos, que es algo muy importante en NIF, que son evaluar riesgos. Entonces ya se aplica mucho la opinión del experto. Las NIF están basadas en principios más que en normas que sean rígidas. ¿Por qué? Porque las NIF son un mundo abierto. Las NIF permiten que el experto pueda implementar de acuerdo a la necesidad de su empresa o de su negocio la norma que más le favorezca, ¿cierto? La norma que más aplique para su entidad. No significa que se pueda hacer cualquier cosa, no, simplemente que deja una flexibilidad para que el experto pueda decir qué puede servir en su empresa a diferencia de otras. ¿Listo? Que antes, digamos que con la norma anterior era diferente porque era más rígida y tenía que ser como decía la norma. En este caso, la NIF es algo más abierto. Tenemos un objetivo general, ¿cierto? Que es asegurar que los estados financieros de las empresas ofrezcan una imagen fiel de su situación financiera y rendimientos, generando confianza para los inversores. Ojo, las NIF se basan en la confianza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de confianza estamos diciéndole a un inversionista, vengan, evalúen nuestra economía, evalúen nuestras empresas, que nosotros le damos la confianza de que la información que usted está leyendo es bajo los mismos estándares que ustedes manejan en sus países, y eso facilita mucho las negociaciones, porque Colombia tenía esa dificultad hasta antes de las NIF. Incluso hubo varios inversionistas que decidieron no entrar al país solamente porque no entendían la contabilidad nuestra, porque era una contabilidad que solo aplicaba para nosotros. Cuando hablamos de cualidades primarias, estamos diciendo que la información debe ser relevante. ¿Listo? ¿Por qué tiene que ser relevante? Porque tiene que mostrar información confiable, información que sirva para tomar decisiones. Y si la información que yo le estoy entregando a un inversionista no le da esa confianza, esa relevancia, pues él va a desconfiar. Entonces la idea con las NIF es que sea algo totalmente confiable y relevante. Obviamente, cuando hablamos de relevancia, también tenemos que entender que no todos los datos son relevantes. Hay datos que son irrelevantes por su cuantía mínima. Entonces aquí también hablamos mucho de la importancia relativa, que la importancia relativa es simplemente decir cuáles son las cifras que más se destacan y que son las que más se deben indicar, ¿cierto? Las que más se deben mostrar, porque son las que más importan. Hablamos de fiabilidad. La información debe ser fiel a la realidad. Esto implica que debe estar libre de errores significativos, ser neutral, sin sesgos y ser completa dentro de los límites de la importancia relativa. Lo mismo que hablábamos ahorita, ¿cierto? No podemos pretender que una información financiera de cualquier entidad, sea pública o privada, sea 100% veraz. Es imposible, ¿cierto? Siempre hay un margen de error. Lo que se quiere con la NIF es que ese margen de error sea lo más mínimo posible, que la información pueda ser fiable dentro de los límites que se permite dentro del margen de error. Cuando hablamos de comparabilidad, estamos hablando que la información debe ser comparativa año tras año. ¿Por qué? Porque esa es la base de la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos hablando de comparabilidad, estamos diciendo que necesito evaluar los resultados de un periodo con respecto a otro para saber qué errores hubo o qué aciertos,
y tomar decisiones, ya sea para mejorar o para corregir. Entonces es importantísimo que la información bajo NIF siempre debe ser comparativa. Debe ser comprensible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las NIF aplican algo que es muy novedoso, que se escribe mucho, o sea, que no es solamente un tema numérico, sino que se pasa a un nivel donde se debe saber redactar muy bien. Porque la NIF tiene que ser tan clara que cualquier persona que sepa o no sepa contabilidad tiene que entenderla solamente leyendo. Ahora hablemos un poquito más de lo que nos interesa a nosotros, que es el sector deportivo. ¿Listo? Recordemos que en Colombia existen muchos tipos de organizaciones deportivas, ya sean públicas o entidades privadas, que tienen unas normas que la rigen de acuerdo pues, a su categoría. Entonces, en este caso, vamos a hablar principalmente, hay un tema muy amplio, pero a nosotros nos interesa básicamente el tema de las donaciones y las alianzas público-privadas y los recursos públicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos vamos a enfocar en esos tres temas fundamentales? Porque en Colombia, básicamente, el sector deportivo es un sector que muchas veces es subsidiado. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el Estado. Entidades como el INDER, entidades como el Ministerio del Deporte, Coldeportes, son entidades que velan por el tema deportivo, pero que normalmente reciben esos subsidios del Estado porque el deporte es una labor social que tiene el gobierno. Entonces, cuando hablamos de las NIF para estos sectores, estamos diciendo que se debe enfocar en la transparencia de la información financiera, por lo cual es muy importante que los líderes encargados de proyectos privados y gubernamentales actúen con eficiencia, claridad y transparencia. ¿Por qué? Porque si estamos evitando la corrupción, tenemos que mostrar información clara. Y al haber información clara, eso puede promover que se generen más recursos para el sector deportivo. Subvenciones del gobierno bajo las NIF. Cuando hablamos de subvenciones del gobierno, estas son ayudas financieras que entrega el Estado. Es algo muy parecido cuando decimos la palabra donación, están donando, ¿cierto? Entonces el Estado promueve el deporte por medio de estos recursos. ¿Listo? Normalmente el gobierno promueve los recursos a otras entidades públicas. El gobierno nacional, por medio del Ministerio del Deporte o Coldeportes, promueve a las entidades regionales, pero también puede pasar que entidades públicas como Coldeportes apoyen entidades privadas, ¿cierto? Como las ligas. Entonces, ahí puede utilizarse de las dos maneras. Puede ser una donación que se recibe para efectos públicos o también para efectos privados, pero con fines públicos. Cuando yo digo que es privado es porque esa entidad privada tiene un fin público que es promover el deporte. El tratamiento contable, ¿cómo debe ser? Primero, si no hay restricciones. ¿Qué es una restricción para efectos contables de una donación? ¿Listo? Yo como entidad pública le puedo poner a una entidad privada condiciones para poder entregar los recursos, ¿como cuáles? Yo le tengo que poner, no le tengo que poner, pero podría ponerle una restricción de límite de usuarios. Si usted llega a lograr un límite de usuarios de 5.000 personas, yo le doy una donación. Si no logra esa meta, yo no le doy la donación porque no estoy logrando la cobertura que yo quiero. Entonces, esa puede ser una restricción. Por lo tanto, yo no puedo contabilizar todavía el dinero recibido como dinero propio. Yo que soy la entidad privada, yo no puedo decir que ese dinero es mío porque no he cumplido todavía. Ya recibí el dinero, pero aún no he cumplido la meta. Si no cumplo la meta, debo hacer devolución de los recursos. Aspectos legales y administrativos. En el sector público, algunos aspectos legales y administrativos sobre las donaciones que se deben tener en cuenta son la formalización. Las donaciones deben ser formalizadas mediante un acto administrativo o contrato donde se especifiquen los bienes y su propósito. Ojo con esto, miren, que estamos hablando de la formalización cuando una entidad recibe recursos. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo de una junta de acción comunal. Ellos están recibiendo, por ejemplo, una cancha. Esa cancha se debe entregar ¿bajo qué? Bajo un acto administrativo. Cuando la alcaldía de Medellín le entrega a un barrio, a una junta de acción comunal, le entrega una cancha, eso lo tiene que recibir la persona que es el líder de la junta de acción comunal, debe recibirlo mediante un acto administrativo que normalmente se hace mediante un comodato, donde el barrio o el líder de la junta de acción comunal se compromete a hacer buen uso de ese espacio, a darle el uso para el cual fue recibido, que es un uso deportivo, y la alcaldía pues también se compromete a entregar ese espacio sin ninguna contraprestación, o sea, sin ningún pago, durante un tiempo específico. Normalmente esos
proyectos se pueden hacer por 5 o 10 años. Se hacen normalmente a largo plazo y los encargados de dar cuidado a esas zonas son los mismos líderes comunitarios. La legalidad. La donación debe destinarse a los fines establecidos por la entidad pública y no generar compromisos que afecten el presupuesto público o la legalidad. ¿Listo? Entonces, lo mismo que estamos diciendo ahorita. Si yo como entidad, ya sea pública o privada, recibo subvenciones o donaciones públicas, debo comprometerme a destinarlo para lo cual lo recibí, o sea, para efectos sociales. Si no es para eso, yo puedo cometer un delito. ¿Listo? Y tampoco me puede haber un compromiso que exceda la ley. ¿Listo? Entonces, ahí eso es algo bien importante porque ahí es donde vienen las entidades de control a estar pendientes de estos temas del manejo de recursos. Transparencia y vigilancia. Las donaciones deben ser vigiladas y reguladas estrictamente por el derecho administrativo, manteniendo un control detallado y público de las mismas para garantizar transparencia. Recordemos que cualquier entidad que reciba dinero del Estado tiene un control de quiénes, de las Contralorías, de la Procuraduría, de la Fiscalía, ¿cierto? Porque al ser dineros públicos es un dinero que tiene constante control. Entonces ahí es donde las entidades tienen que ser muy cuidadosas y muy rigurosas. ¿Listo? Tienen que tener una contabilidad muy bien establecida para poder demostrar el uso de los recursos y que sí se cumplió el objetivo social. Impacto fiscal. Cuando hablamos de impacto fiscal estamos hablando que todo esto, todo este tipo de donaciones tienen un efecto tributario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al ser recursos que se usan para temas deportivos o para temas sociales, esto normalmente, no siempre, hay algunas excepciones, pero casi siempre esto tiene un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa que tanto entidades públicas como privadas promuevan el deporte. Entonces, al ser un propósito público, le permite a las personas que hagan estas donaciones o a las empresas que hagan estas donaciones tener un beneficio tributario, o sea, disminuir sus impuestos. O sea, que es bien importante y por eso muchas entidades públicas o privadas quieren invertir en el deporte, porque saben que no solamente están apoyando un tema social, sino que también se están beneficiando de un tema tributario. Dice, si bien la Constitución Política de Colombia prohíbe las donaciones de las ramas del poder público a personas privadas, existen excepciones constitucionales para apoyos o ayudas que cumplan una finalidad estatal o de interés público, como las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, en cooperación internacional o en situaciones de emergencia. ¿Listo? Entonces lo mismo que estamos diciendo aquí, que normalmente las entidades públicas no aportan a entidades privadas. ¿Listo? Con algunas excepciones. Normalmente es cuando es un tema de una alianza público-privada o en situaciones de emergencia. Entonces aquí lo importante que hay que tener en cuenta es eso, que si es para el tema deportivo debemos tener el debido cuidado de llevar muy bien la contabilidad en caso de que haya un control público. Las donaciones para pymes ya para efectos contables. Vamos a hablar de un tema técnico que es el manejo contable. ¿Listo? Deben reconocerse inicialmente como ingreso o patrimonio si es restringida y luego como un gasto según las condiciones del donante. ¿Listo? Entonces, ya hablando de un tema totalmente técnico, ¿qué estamos diciendo? Primero, que debe reconocerse inicialmente como un ingreso. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo una donación, me están dando, ya sea que me están dando dinero o que me están dando recursos, ¿cierto? Porque no solamente me pueden dar dinero, me pueden dar también bienes en especie, implementos deportivos, me pueden dar un lote, me pueden dar un permiso, ¿listo? Entonces eso inicialmente, dependiendo cómo se maneje, se puede manejar o como ingreso o como patrimonio. Y ya a medida que la actividad se va desarrollando, ¿cierto? Eso ya se puede ir llevando como un gasto. ¿Por qué? Porque inicialmente yo recibo dinero, eso es un ingreso, pero a medida que voy gastando, voy invirtiendo, pues tengo que ir diciendo, bueno, yo compré tantos uniformes, yo compré tantos maletines, etcétera. Todas esas cosas se tienen que ir contabilizando a medida que se vayan consumiendo. Las donaciones no reintegrables pueden reconocerse directamente como ingreso, mientras que las que tienen condiciones de devolución se tratan como pasivo. ¿Listo? Entonces recordemos que lo que les decía ahorita, ¿qué es una condición de devolución? Si usted no cumple la meta, me tiene que devolver el dinero que yo le di. Si usted no llega a los 10.000 beneficiarios, me tiene que reintegrar el 80% del dinero, ¿cierto? Entonces ahí yo no puedo decir ese dinero es mío. ¿Por qué? Porque no lo he causado
no lo he generado como dice el contrato. Entonces, al no estar ya consolidado, debo hacer una devolución de ese dinero y por lo tanto eso no es un ingreso, sino es una deuda. Hasta que no se cumplan las condiciones, no se puede contabilizar como un ingreso propio. Dice, nota, es crucial diferenciar el tratamiento contable de las NIF del tratamiento tributario, ya que la ley fiscal puede tener reglas diferentes sobre deducibilidad. ¿Listo? Entonces, una cosa es la ley tributaria, que es una ley local, a diferencia de la norma contable, que es una ley que es una norma internacional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la norma contable tributaria es libre de cada país, mientras que la NIF es una norma contable y financiera que es a nivel internacional. Entonces, no siempre la información que yo tenga en mis impuestos va a ser la misma información que yo tenga en mi contabilidad. Reconocimiento contable de las donaciones bajo NIF en el sector privado. Entonces, lo mismo que estamos diciendo ahorita con el sector público. Así como en el sector público pueden haber condiciones de donación, en el sector privado también. Cuando una donación tiene restricciones, como un proyecto específico, se reconoce inicialmente como un pasivo por donaciones, tal cual como en el sector público, que se pueden hacer donaciones con condición. Solo se transfiere el estado de resultados como ingreso cuando se cumplen las condiciones como la entrega de informes o la finalización de hitos. En el sector de la construcción, esto es algo muy común, lo que llamamos avance de obra. A medida que el avance de obra se va generando un ingreso porque se va desarrollando el proyecto. Aquí sería muy parecido. También puedo hacer el tema de avance de proyecto diciendo, bueno, ya desarrollé el 50% del proyecto, entonces ya puedo generar en mi contabilidad el 50% de los ingresos. Donaciones sin condiciones. Se reconocen como un ingreso directamente en el estado de resultados o como un ingreso que incrementa el patrimonio si no hay restricciones para su uso. Entonces, como es de uso libre, como es una donación de uso libre, entonces si yo recibo dinero, para mí eso es un ingreso, pero si estoy recibiendo bienes, casa, carro, una cancha, unos uniformes, entonces yo lo puedo llevar como patrimonio. Efectivo versus bienes. El tratamiento puede variar. En efectivo se puede contabilizar en cuentas específicas y en especie se debe valorar bien y seguir la lógica del acuerdo. Entonces, lo mismo que estamos diciendo ahorita. Tenemos donaciones en dinero, en plata, en efectivo, y otra que puede ser en bienes. Entonces, simplemente hay que analizar qué aplica. Si estoy recibiendo dinero, pues lo más lógico es que lo contabilice como un ingreso, que es un recurso que entra al banco. Pero si estoy recibiendo una propiedad, entonces ya lo tengo que llevar en una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo y lo voy a contabilizar contra el patrimonio. Consideraciones tributarias. Entonces, un ingreso grabado, ¿qué es? Las donaciones recibidas deben ser evaluadas para determinar si constituyen un ingreso grabado o no grabado para la empresa según la normativa tributaria local. Recuerden que lo mismo que estamos hablando ahorita, hay ingresos que por su carácter social no generan un ingreso grabado. ¿Y qué significa un ingreso grabado? Un ingreso que está sometido a impuestos. No necesariamente todos los ingresos que recibe una entidad están sometidos a impuestos, por lo que estamos diciendo, porque hay temas de interés nacional que la ley le permite a esas entidades no pagar impuestos por esos ingresos. Deducibilidad. Las donaciones realizadas por la PYME a otras entidades pueden ser deducibles para fines tributarios, pero esto debe verificarse con el estatuto tributario, ya que no todas las donaciones son deducibles. Entonces, si yo soy una entidad privada que recibe donaciones, entonces tengo que tener muy claro mi calidad tributaria. No todas las entidades tienen la misma calidad tributaria. ¿Por qué? Porque en Colombia existen las entidades sin ánimo de lucro, las entidades con ánimo de lucro, listo. Y cada una tiene un tratamiento diferente. Entonces, tributariamente, yo como receptor de la donación tengo que tener muy claro cuál es mi posición tributaria, si lo puedo deducir o no lo puedo deducir. Entonces, yo tengo que tener eso muy claro desde el punto de vista que yo reciba o desde el punto de vista que yo sea donante, ¿cierto? Porque si yo soy el donante, también tengo que tener claro si eso me beneficia o no me beneficia tributariamente. Y si yo soy el receptor, también tengo que tener claro si eso me genera o no me genera beneficios para efectos tributarios.
porque hay casos donde el beneficio se considera más un beneficio social que un beneficio económico. Diferencias claves entre la norma contable y la norma tributaria. Las normas contables, las NIF, se enfocan en cumplimiento de condiciones para el reconocimiento del ingreso. La norma tributaria se enfoca en si la donación es deducible o no para el cálculo de impuestos. ¿Listo? Pues en Colombia y en muchos países hay mucha polémica por el tema tributario de las entidades sin ánimo de lucro, porque entonces dicen que se generan algunas entidades, pero que no cumplen un objeto social. Entonces ahí es donde entra el Estado a vigilar que si las entidades que están diciendo que están desarrollando un objeto social público, o sea, un objeto social que es para beneficio de la sociedad, sí lo estén haciendo y que no lo estén haciendo solamente para efectos tributarios, para reducir impuestos, sino que realmente sí estén promoviendo el deporte o el tema social o el arte, ¿listo? Entonces aquí la ley se ha vuelto muy estricta y por eso ustedes como gerentes deportivos tienen que tener muy claro este tema tributario y este tema contable, porque los recursos públicos o en el caso pues, de recibirse del sector público deben ser muy cuidadosos porque tienen mucho control. Y si usted está recibiendo también donaciones como entidad deportiva de entidades privadas, igualmente eso tiene un efecto tributario y por lo tanto también tiene un control del Estado. Nota, es fundamental conciliar el tratamiento contable de la NIF con el tributario, ya que puede haber diferencias significativas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo contable de las entidades? Documentación. Para un correcto tratamiento contable y fiscal es esencial mantener registros y soportes detallados de cada donación. Es importantísimo en cualquier trámite financiero, incluso trámites jurídicos, documentar todas las transacciones. ¿Y qué es documentar? Tener facturas de lo que se compra, tener facturas de lo que se vende, tener contratos firmados. ¿Por qué? Porque esas son las pruebas. En caso de una investigación, la contabilidad hace forma de prueba. ¿Listo? Siempre se entiende que lo que uno tenga contabilizado es un medio de prueba para justificar mis movimientos financieros. Entonces es importantísimo llevar una buena documentación. Y obviamente la norma contable pues me facilita el proceso porque pues ahí me da, digamos que las indicaciones para llevar gastos, para llevar compras, para llevar ventas. Y yo lo que tengo que hacer es seguir utilizando toda esa normatividad contable para llevar una buena documentación. Asesoría profesional. Dada la complejidad de la interacción entre las NIF y la norma tributaria, es recomendable contar con asesoría profesional para asegurar el cumplimiento adecuado de todas las normativas. Como en cualquier tema financiero, es importante apoyarse de un experto. ¿Quién es un experto financiero? Un contador, un ingeniero financiero, un economista, alguien que tenga. En Colombia, los únicos que pueden firmar informes financieros son los contadores. Entonces, es importantísimo tener un contador y en algunos casos el Estado le exige a ciertas entidades que tengan revisor fiscal, principalmente las que reciben donaciones. ¿Por qué? Porque el revisor fiscal es una figura que es una figura de auditoría, o sea, es un contador que le revisa al contador. Y eso es muy importante para el Estado. ¿Por qué? Porque la firma de ese revisor fiscal es el que da el aval de que la información está bien hecha. ¿Listo? Entonces, no solamente en ese caso que se necesita revisor fiscal, no solamente se necesita la firma del contador, sino que también se necesita la firma del revisor. Y para el Estado eso es muy importante porque eso le da tranquilidad de que la información que se está presentando es una información real y es una información limpia. Aprobación de los estados financieros. Entonces, recordemos que la finalidad de un informe contable es generar los estados financieros. Y los estados financieros son aquellos informes que me dicen cuál es la realidad financiera del proyecto, del negocio, ¿cierto? De la entidad. Ahí donde yo miro los saldos de los activos, de los pasivos, del patrimonio, todos los saldos de todas las cuentas contables. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando yo presento esos informes, eso tiene que ir aprobado, ¿cierto? ¿Aprobado por quién? Todas las entidades tienen unas cabezas. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden, ¿cierto? Una jerarquía. Entonces hay unas entidades que se llaman o unos controles que hacen ¿quiénes? La Junta General de Accionistas,
o los directores, o lo que llamamos también el directorio. También decimos que los comités de auditoría, los juntas directivas o comités de administración. Entonces vamos a ir mirando uno por uno. Una junta general de accionistas o junta de socios es el órgano máximo de las sociedades. Se reúnen anualmente para aprobar o improbar los estados financieros junto con el informe de los administradores y el proyecto de distribución de utilidades. Entonces, cuando yo como gerente del proyecto, líder del proyecto, me reúno con mi contador, revisamos los estados financieros y ya decidimos que ya podemos presentárselo a esta junta. Entonces yo ya le estoy entregando la información a la junta hace una revisión de lo que está viendo, hace preguntas, hace investigación si quieren hacer auditoría, si quieren hacer revisiones. Cuando la Junta General de Accionistas o Junta de Socios recibe esta información financiera, ellos lo que hacen es una aprobación de toda la información que están viendo, ellos hacen preguntas, ellos tienen la capacidad de solicitar auditorías de la información y también pueden aprovechar para hacer una distribución de utilidades. Que no todas las entidades tienen distribución de utilidades porque, como les decía ahorita, hay unas que no se dedican, no tienen ánimo de lucro, sino que su objetivo principal es el tema social. Entonces, en el caso de las entidades que sí tienen ánimo de lucro, ellos pueden hacer una distribución de utilidades. En cambio, las entidades que son netamente del sector social, ellos lo que tienen son unos excedentes, los cuales no se pueden repartir, sino que se tienen que reinvertir en la misma entidad para efectos sociales. Entonces hay que tener esa diferencia. Si mi proyecto deportivo es un tema social o es un tema de carácter de lucro, o sea, para obtener utilidades. Un club de fútbol, como los que la mayoría de los de Colombia, son entidades privadas que ellos al final tienen que hacer ellos hacen una reunión y determinan la distribución de utilidades. Mientras hay otras entidades que no hacen eso porque se dedican para más a temas sociales. También existen los directorios, que en algunas estructuras societarias el directorio puede tener facultad de aprobar los estados financieros, especialmente en empresas donde se han delegado esa función. El directorio es muy parecido a lo que es la Junta General de Accionistas. Los comités de auditoría, en el caso de algunas empresas como las emisoras de valores, la junta directiva puede considerar los estados financieros a través de un comité de auditoría que evalúa la información antes de presentarla para su aprobación. Entonces, lo que les decía ahorita, en medio de esa facultad que tienen estas entidades de controlar y vigilar, ellos pueden solicitar que haya una revisión de un comité externo, un comité de auditoría, para poder darle visto bueno a la información que están recibiendo. O sea, hasta que no haya una revisión de auditoría, ellos tienen la facultad de decir no aprobamos hasta que no haya esa revisión. Junta directiva o consejo de administración. Es el máximo órgano de gobierno encargado de aprobar formalmente los estados financieros. La aprobación suele requerir la mayoría de los votos de sus miembros y a menudo viene acompañada de un informe de gestión. Listo. Muy parecido a los otros que ya vimos, simplemente que se hace una aprobación de los estados financieros por mayoría de votos. Y normalmente, no solamente en esta junta directiva, sino en cualquier entidad de control, normalmente eso viene acompañado de un informe de gestión, que es un informe donde se muestran todos los resultados que se tuvieron durante el periodo. Informe de gestión, como su nombre lo dice, es analizando la gestión de todo lo que sucedió en el periodo financiero. Aprobación y control en entidades públicas. Entonces, como ya sabemos, cuando ya estamos hablando de una entidad pública, hay que tener en cuenta que no solamente hay una presentación de estados financieros, sino que también hay un control. ¿De quiénes? De las entidades de vigilancia, como dijimos ahorita, contralorías, procuradurías, personerías, fiscalía. ¿Listo? En ese sentido, ellos tienen un tema más riguroso, las entidades públicas tienen un tema más riguroso porque ellos deben enviarle estos estados financieros a varias entidades para su debido control. Órganos de control, vigilancia externos y del sistema. Sistema de control interno. La entidad cuenta con un sistema de control interno que se encarga de supervisar la gestión financiera y la rendición de cuentas. Normalmente eso se utiliza mucho en el sector privado, que las entidades tienen un sistema de control interno donde ellos hacen una revisión propia de su gestión. Puede que también la tengan de dos maneras, puede que la tengan interna y externa, pero normalmente las empresas prefieren hacer esto de carácter interno para que cuando la información se vaya a ir a entidades externas,
ya haya tenido ese filtro de un sistema de control interno. Inspección, vigilancia y control. El Ministerio del Deporte ejerce estas funciones sobre los organismos deportivos, aunque la aprobación interna de los estados financieros de la propia entidad le corresponde a sus directivas. Entonces, ojo, lo mismo. Hay entidades que son de carácter público, que ellos tienen que presentar sus estados financieros, ellos mismos aprueban sus estados financieros, pero a pesar de que ese estado financiero esté aprobado, no implica que no haya un control externo. Entonces, no necesariamente que un estado financiero esté aprobado para una entidad pública significa que esté libre ya de toda revisión. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, a pesar de que ya hay una aprobación de la entidad, puede pasar esa información a una entidad externa de control que puede hacer cuestionamientos de esa información. Auditoría. Un auditor externo puede emitir un informe de auditoría sobre los estados financieros señalando discrepancias o sospechas de fraude. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo mismo, las entidades públicas o privadas pueden tener auditoría externa que les puede decir: no estamos de acuerdo con la información, aquí hay irregularidades, por favor, revise y responda las inquietudes. Esperamos que esta unidad haya sido de su agrado y les haya dado las herramientas suficientes para la próxima unidad. Les agradecemos mucho por su participación.